Bien, hermanos, todo este capítulo de Mateo 18 se refiere a las relaciones dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Primero, habla de esa corrección fraterna. Y es hermoso porque nos da una enseñanza de primero hablar en privado, después con 2 testigos y por último se va a la comunidad. Ciertamente que hablar en comunidad no es para juzgar. Fíjense que dice que sea para ti como un gentil, ¿verdad? O uno que no conoce a Cristo. O sea, no es para juzgarlo, sino para decir, este hermano tiene que empezar todo de nuevo, no ha entendido nada. Vamos a orar por él, vamos a enseñarle otra vez. Cuando no acepta la corrección. Hoy se habla del perdón, ¿verdad? Y perdonar, ¿por qué perdonar? Porque fíjense que Pedro se le acerca y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Nosotros en Nicaragua diríamos, la tercera es la vencida, ya, hasta ahí, ya no más. Pero Pedro por lo menos dice hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no Pedro, no hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Una expresión que quiere decir siempre. Perdonar siempre. Y pone este ejemplo exageradísimo, ¿verdad? En las cantidades. Porque pone el que le debe al rey, dice 10,000 talentos. El talento no era una moneda, sino una unidad de peso. Podríamos decir más o menos equivalente a 1 kilo. Entonces, 10,000 talentos de plata significaría 10,000 kilos, una cantidad exagerada. Actualmente tendríamos que llenar un camión grande, ¿verdad? Para poder transportar tal cantidad. Es demasiado. Entonces, es tal cantidad que dicen los historiadores que ni siquiera el Imperio Romano en 10 años podía recoger en sus impuestos esa cantidad. En cambio, cuando habla de estos 100 denarios, sí habla de una moneda. Esa moneda era lo que se pagaba en un jornal de trabajo, o sea, en un día de trabajo. O sea que esta persona que le debía, si no gastaba en otra cosa, en 100 días de su trabajo podía pagarle esa deuda. O sea, no era inalcanzable como la del primero. O sea, la primera deuda es imposible. ¿Qué nos muestra esto? Que lo que Dios nos ha perdonado es mucho más grande que lo que nosotros estamos llamados a perdonar a las personas que nos rodean. Y nos dice 2 cosas más todavía en la primera lectura. ¿Cómo puedes tú pedir a Dios que te dé la salud o que te bendiga a Dios si no perdonas a las personas, si guardas rencor? Fíjense qué interesante que habla de Dios mismo, que dice, es compasivo y misericordioso, lento a la ira. ¿Qué es la ira de Dios? Pues la ira de Dios no es que te va a lanzar un rayo para destruirte, o te va a mandar una enfermedad para castigarte. No, eso no es la ira de Dios. La ira de Dios es que Él permite, si una persona
quiere vivir en pecado y se empeña en vivir en pecado, aún habiendo conocido del amor de Dios, entonces permite que esa persona se hunda en el pecado hasta lo más último. Es lo que dice que cuando los israelitas se rebelaron, permitió que los enemigos le vencieran. Eso es la ira de Dios. O sea, permite que tus enemigos te venzan. Y tus enemigos son los demonios, que te engañan, que te esclavizan, que te llevan al pecado. Y eso es lo que nos da a nosotros la luz sobre estas relaciones. Porque, ¿por qué tendría yo, por ejemplo, que corregir a alguien? Corregir a un hijo, corregir a un hermano de sangre, un hermano en comunidad. Porque muchas veces decimos, no, yo para qué voy a decir nada. Yo mejor evito problemas. Pero ¿qué muestra esa actitud? Que yo no estoy amando al otro. Porque el cristiano busca el bien para la otra persona. Entonces, si una persona está en pecado, yo sé con certeza que esa persona está buscando la condenación. Entonces, si yo quiero la salvación para esa persona, le voy a corregir, le voy a ayudar. Así por eso los padres corrigen a los hijos. Les llaman a conversión, a arrepentirse. No hay que tener miedo de regañar a un hijo, porque el padre cumple su misión reprendiendo a los hijos. Porque tú quieres llevarle hacia el bien para que no se pierda. El punto es que hemos perdido de vista esto. ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? La segunda lectura decía, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. O sea que Dios te quiere llevar a la vida eterna, al cielo. Pero el mundo de hoy te plantea que el cielo no existe, que solo este mundo existe. Por lo tanto, no es necesario buscar la salvación. Si el cielo no existe, no necesito buscar la salvación. Entonces, el criterio del bien y del mal cambia. Porque entonces, si todo se queda en este mundo, el bien sería solamente lo que me conviene para estar bien en este mundo, no para la salvación. Es lo que se llama la felicidad. Y la felicidad se entiende como la satisfacción de las apetencias. Allí no hay conciencia de pecado. No se ve cuando un pecado es grave, por ejemplo, de fornicación, de adulterio, de robo, de mentira. Y entonces los pecados nos esclavizan, nos impiden ser libres. Ahí la libertad no es hacer lo que me da la gana, sino hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que podamos acoger la voz de Dios, que nos creamos su palabra, que queramos realizarlo en nuestra vida, que podamos corregir y también reconciliarnos. Reconciliarte, por ejemplo, con los padres. Estamos en una generación que los padres muchas veces son ausentes, porque o se han separado, o se han ido a otro país, o simplemente abandonaron a los hijos. Yo conozco hijos, niños, jóvenes, que simplemente los padres se fueron, el papá y la mamá, los dos, los dejaron en manos de un tío, una tía,
el abuelo, la abuela, y no les importó nada. Y eso es triste y causa un drama terrible a los hijos. Muchas veces se piensa, no, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. Sí, está bien, pero no estás pensando en la vida de tus hijos, que la has destruido completamente. Este es un punto importante. Por eso se nos llama a buscar el santo matrimonio, para que a través del matrimonio, con la fuerza del Espíritu Santo, se fortalezca el amor de los dos. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos ilumine, el que nos dé el poder experimentar este perdón de Dios y poderlo también dar el perdón a las personas que nos rodean.